Pero lo que es más importante, creo que comprendan los ciudadanos estadounidenses, es que si atacamos Irán sobre la base de una presunta intención de Hezbollah de atacar Israel en el caso de que Israel invada Gaza, acabaremos en una guerra contra Rusia. Rusia no se quedará tranquilamente sentada y viendo cómo Irán es destruido por el poder aéreo y naval de Estados Unidos en la región. Y una vez que Rusia entre en esto, esto se convertirá en mucho más que un conflicto local y seguramente en mucho más que una guerra regional. Muy buenos días, amigos magos. Empezamos con Douglas McGregor. Ahí tenéis, ex coronel retirado del ejército estadounidense. Esas palabras, esa posible implicación de Rusia en el conflicto, en el caso de que se complicasen las cosas y también en el caso de que Irán entrase en juego. Don Alberto Iturralde, muy buenos días. Vaya programón que traemos hoy. Vaya que sí. Buenos días, don Miguel Méndez, amigos magos, especuladores bursátiles y demás gente de mal vivir. Hoy traemos de todo, porque la cosa se está complicando en todos los sentidos, en el sentido geopolítico y también en el sentido bursátil. De manera que quedaros hasta el final, porque lo que estamos viendo en la bolsa tiene que ver mucho con lo geopolítico, aunque lo que se nos esté diciendo es que lo geopolítico provoca la bolsa. La bolsa nos va a decir qué puede pasar en lo geopolítico también. Miguel, cuando quieras. Por cierto, lo que nos dice el señor McGregor en esa maravillosa intervención en el canal X de Tucker Carlson, en esas entrevistas que hace periódicamente, es importantísimo, porque ya están anticipando en esa entrevista, que tiene unos días, tiene 2 o 3 días, están anticipando lo que iba a venir en el futuro. Y eso que iba a venir en el futuro ya lo tenemos sobre la mesa este fin de semana y os traemos información al respecto. Dadnos esos likes, ponednos los comentarios, porque la primera pregunta del día es: ¿conseguirán cuál es la intención real de lo que estamos viendo en el escenario? ¿Creéis que la intención real es terminar bombardeando Irán? ¿Lo conseguirán? ¿Es realmente su intención oculta? Y os vamos a traer mucha información que os puede clarificar el escenario. Si habéis aterrizado en el canal, dadnos ese like, poned vuestro comentario y suscribíos, que aquí abajo a la derecha tenéis un icono en el que vais a poder participar todos los días de lo que traemos al respecto de lo que sucede en geopolítica y bolsa. Miguel, vamos con ello. Bueno, y la segunda, ¿habrá pausa humanitaria? ¿Cómo será esa pausa humanitaria? ¿Habrá ese cese o ese alto el fuego? Comentadnos en los comentarios si pensáis que esto va a parar o no. Hay muchas presiones por ahí. Bueno, Alberto, vamos a comenzar sin más dilación. Tenemos un montón de noticias. Empezamos por la primera. Estados Unidos ataca objetivos iraníes en Siria. Ojo, que Irán cada vez... ¿No os dais cuenta cómo casi están invitando a Irán a que entre en el conflicto? Más que intentando que no entre, le están intentando poner ahí zancadillas constantes para ver si Irán finalmente participa de alguna manera. Alberto. Sí, ayer Juan Antonio Aguilar, un maravilloso geoestratega, que siempre os recomendaremos en el canal, lo decía muy claro en Negocios Televisión. Decía, vamos a ver, dice, es que aquí ya estamos dando por hecho la normalidad de que Estados Unidos tenga una base colocada en territorio sirio para robarles el petróleo. Efectivamente, ya lo damos por hecho. Y es fantástico, porque cuando Estados Unidos ataca a Siria, hombre, es que Siria ha atacado con drones la base militar. Hombre, es que, joder, estáis colocando ya bases militares en territorios que en teoría son hostiles para vosotros, con un fin absolutamente deleznable, que es robarles el petróleo. Pero ahora la cosa escala. Ahora Estados Unidos ataca intereses teóricos o elementos iraníes en Siria. ¿Y a santo de qué? Si hubiera una estructura militar iraní en Siria, ¿por qué tienes que atacarla? ¿A santo de qué? Primero, atacas algo que está en Siria, que ya hemos dicho que ya de entrada se ha normalizado y no tiene sentido. Segundo, que es de un tercer país, que en teoría no está implicado directamente en la situación que viven Israel y Palestina. Y eso se normaliza. Y cuando se producen esos ataques, sale un responsable estadounidense y dice, no, es que Irán ha enviado drones y por eso nos estamos defendiendo. Eso es falso. Eso es falso. El comportamiento en todo momento de los países árabes ahora mismo, obviamente, si tú le colocas una base militar a Siria, Siria te va a atacar, es normal. Pero que haya terceros países implicados es falso. Absolutamente falso.
porque diplomáticamente saben la importancia de no mover un dedo hasta que llegue el momento. Con lo cual Irán no está atacando ninguna base estadounidense. Será Siria quien ataca, llegado el caso, una base estadounidense que le han colocado allí para robarle el petróleo. Pero Irán es falso que esté implicado. El comportamiento de Irán está siendo, por ahora, está siendo muy tranquilo. Y además lo están haciendo con una intención muy clara. La de diplomáticamente que nadie encuentre una excusa para a nosotros responsabilizarnos de nada. Con lo cual, ojo, porque Estados Unidos es quien está azuzando ese, entre comillas, avispero. E iremos viendo las razones por las que quizás lo está haciendo. Miguel, continuamos. Bueno, seguimos. Y es que la siguiente noticia que traemos enlaza, yo creo que con tu exposición. Israel, una de las grandes potencias, esconde un gran arsenal nuclear a nivel mundial. Y es que se rumorea que cuenta con 90 ojivas nucleares, Alberto, y que está en la lista de esas grandes potencias a nivel nuclear, como pueden ser Estados Unidos, como puede ser China, como puede ser Corea del Norte, como puede ser Reino Unido, como puede ser Rusia. Bueno, pues ahí está Israel, una gran potencia nuclear, que prácticamente casi nadie habla de esto, pero ahí está muy bien posicionada. Claro, aquí está la clave. Aquí está la absoluta clave. Hemos evitado durante estas semanas sacar este tema, pero hay que sacarlo ya. Porque Israel no solamente tiene entre 90 a 100 ojivas nucleares. Por cierto, la historia de cómo las consiguió es curiosísima. Curiosísima, tiene que ver con el espionaje a Estados Unidos, tiene que ver con una historia muy bonita que se produjo hace ya un tiempo, pero que efectivamente demuestra cómo ese Mossad, cuando quiere conseguir algo, lo hace. Hay otra teoría B, que es la de que sí, cuando el Mossad quiere conseguir algo, lo hace, y Estados Unidos mira hacia otro lado. Pero bueno, el caso es que no solamente tiene esas ojivas nucleares, sino que además, a día de hoy, Irán en teoría no la tiene. Yo creo que no la tiene, pero eso ya es, estamos ya en actos de fe, porque no tenemos información real. Además tiene algo muy importante, y es que tiene la capacidad de colocar esas bombas en territorio iraní y a su vez tiene una gran capacidad para evitar que los posibles misiles que envíe Irán lleguen a su territorio. Tiene una gran defensa antiaérea Israel. El problema de Irán es que no tiene una defensa antiaérea del calibre de la que tiene Israel y además su propulsión, sus cohetes, no tienen actualmente la capacidad de los de Israel. Se habla de hipersónicos, veremos si realmente es así y tienen esa eficacia indetectable, o por lo menos el hipersónico realmente no es que sea indetectable, es que es difícilmente defendible, pero todo eso son situaciones que están en el aire, pero de las que no tenemos una real constancia en el campo de batalla. De manera que, ojo, porque si vemos esa noticia, os hemos querido traer esa noticia anterior al recrudecimiento actual de las hostilidades, es del 19 de septiembre de 2022, de hace un año, porque probablemente lo que estemos viviendo sea una situación que en cierto modo se ha dejado producir, esos ataques de Hamas, para justificar el intentar anular bélicamente a Irán, que obviamente poco a poco va mejorando. Y la mejora que hemos visto en los últimos meses es formidable en la guerra de Ucrania. Porque en esa guerra de Ucrania hemos visto cómo drones iraníes alcanzaban con una eficacia brutal objetivos que Rusia había marcado en Ucrania. Y eso obviamente podría haber levantado la liebre a Israel de decir, ojo, porque Irán se está modernizando de una manera que a mí no me interesa. De manera que ha llegado el momento para que se genere un conflicto contra Irán antes de que esto pase a mayores. Y a partir de ahí comienzan los hostigamientos contra los palestinos. Obviamente se va generando el caldo de cultivo de un ataque absolutamente execrable de Hamas, pero que coloca ahora todo el mapa en el punto que le interesaba a Israel. Vamos a avanzar en la información porque es importante. ¿Creéis vosotros que efectivamente el objetivo final de todo lo que estaba sucediendo era intentar implicar a Irán en el conflicto y, ya sea por una razón o por otra, anular su capacidad bélica?
Miguel. Buenísimo. Has dicho una cosa que es muy interesante. Israel es una de las potencias con una gran capacidad de defensa aérea. Pero, Brutal. sin embargo, jamás pudo entrar con paracaídas en el territorio sin ningún tipo de problema. ¿Os dais cuenta? Bueno, ahí lo dejamos. Sí. Bueno, seguimos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. O sea, no es muy lógico que con esa capacidad de defensa alguien pueda entrar por tu territorio por el aire. Pero bueno, Así es. sacad vuestras propias conclusiones. Bueno, los soldados de vigilancia, esto es muy interesante también, y se une un poco a lo que yo comentaba. Los soldados de vigilancia advirtieron sobre la actividad de Hamás en la frontera de Gaza durante meses antes del 7 de octubre. Los supervivientes de la masacre en la base de las FDI dice que pasaron información a la cadena de mando sobre excavaciones, mapeo y entrenamiento cerca de la cerca, bueno, de la valla, mucho antes del ataque masivo, pero fueron ignorados. O sea que, Alberto, aquí había constancia de que se estaba organizando algo, pero nadie puso atención en lo que estaba sucediendo. Efectivamente. Efectivamente. No solamente se saltan los 7 sistemas de seguridad. Por cierto, el medio que nos ha traído Miguel es el Times de Israel. Es que sois conspiranoicos. No. No. Cada vez más apunta todo a que se dejaron hacer. Miraron hacia otro lado. Cuanto más execrable fuera el crimen que cometiera Hamás, mayor sería la justificación que podríamos encontrar para avanzar en nuestra agenda. El avance en la agenda ya estamos viendo claramente, Israel lo ha dicho, que nadie piense que esto va a quedar así, que el territorio de Gaza va a quedar así. Cuando acabe nuestra operación militar, territorios serán incorporados a Israel. Y ahora ya empieza a aparecer en el horizonte que en la agenda también figuraba una posible línea relacionada con Irán. Nos dais vuestra opinión. Pero lo importante es, ¿ese ataque brutal de Hamás estaba en la agenda? Os lo hemos preguntado muchas veces. Siempre nos interesa vuestra opinión. Y por cierto, ya visteis que el jueves, que pudimos estar pendientes de todo. El que no contestaba a los comentarios, si no era Miguel, en la magia de la bolsa, era yo con mi usuario. Es decir, que os leemos todo. Además, nos interesa muchísimo vuestra opinión. Así es que decírnoslo. ¿No creéis que se va clarificando todo hacia el punto en el que efectivamente jamás hizo lo que le interesaba a Israel? Muy interesante, Miguel. Bueno, aquí yo creo que la cuestión sería si conocían el ataque y no hicieron nada al respecto o permitieron el ataque porque tenían ciertos intereses. Pero bueno, luego os vamos a hacer ese silogismo disyuntivo que hacemos todos los días para que un poco hiléis todos y atéis todos los cabos. Bueno, pasamos a la siguiente, Alberto. Que la tengo por aquí. Ex soldados sionistas de las IDF están arrepentidos, denuncian los crímenes que la ocupación comete contra los civiles palestinos a diario. Claro, esa es la clave. La clave es que detrás de un soldado hay un ser humano, con una mayor capacidad crítica o menor. Hemos conocido, y esto se conoce desde hace mucho tiempo, pero se ha hecho más presente durante los últimos días, el, entre comillas, lavado de cerebro que se somete a muchos niños israelíes, territorio israelí, desde que obviamente entran en el colegio y ya se les va señalando al enemigo como un ser, llegado el caso, que es inhumano y a exterminar. Eso que decía el ministro, ese ministro israelí de animales humanos. Ese es el discurso. Pero no todas las mentes son igualmente infiltrables. Y efectivamente cada vez estamos conociendo más miembros del ejército israelí que denuncian la actuación de ese organismo en territorio palestino. Blanco y en botella, amigos. Luego os traeremos la reacción que se ha producido en la ONU al respecto de las declaraciones del embajador de Israel en la ONU, porque da una idea de cuál es la conciencia internacional al respecto de lo que está pasando en Palestina con los ataques de Israel. Formidable noticia, Miguel. Bueno, pues siguiente.
Y Erdogan, que sale a la palestra e insta a Israel a salir de su estado de locura y detener los ataques en Gaza. El posicionamiento de Erdogan cada vez está más claro, en detrimento de lo que está, de la actitud y el comportamiento que está teniendo Israel, está muy claro. Dice, los bombardeos israelíes de la Franja de Gaza que se intensificaron, y se intensificaron anoche, esto lo traemos ahora, volvieron a atacar a mujeres, niños y civiles inocentes, lo que agravó la crisis humanitaria, en declaraciones del líder turco, Alberto. Sí, y obviamente también el líder iraní está realizando declaraciones, pero las que nos llegan a nosotros son las del menos malo para Occidente, que son las de Erdogan, pero hay que escucharlas muy bien. Y precisamente para que pudierais escucharlas, hemos conseguido extractar un vídeo en el que aparece un fragmento de la intervención de Erdogan en la ONU. Es muy breve y merece la pena escucharlo. Miguel, lo tenemos en formato vídeo. No sé si lo tienes accesible y pudieras introducirlo. Vamos con ello. No hace falta traducción. Creo que ya está traducido y si no, lo traducimos nosotros. Sí, en su última reunión, todo Occidente ha estado considerando a Hamas como una organización terrorista. Ahora estoy gritando desde aquí, oye Israel, puede ser una organización, porque Occidente te debe mucho, pero Turquía no te debe nada. Si hubiera sido de buena fe, nuestras relaciones podrían haber sido diferentes. Pero ahora, lamentablemente, eso tampoco sucederá. Porque ellos, Israel, han abusado de nuestra buena voluntad. Queridos hermanos y hermanas, por supuesto que teníamos buenas intenciones, pero abusaron de ellas. Teníamos un proyecto de ir a Israel, pero fue cancelado. No iremos. Es hora de hablar abiertamente sobre la situación de aquellos que hacen la vista gorda ante cientos de niños, mujeres e inocentes que son brutalmente asesinados, legitimando estas masacres que no consideramos tampoco ni consideramos correctas. Bueno, lo que estaba diciendo, no lo he podido traducir correctamente porque no me ha dado tiempo a leerlo, es que estaban condenando, Erdogan condenaba efectivamente los ataques de Hamas, no los consideraba correctos, pero tampoco legitimaba las masacres que a cambio estaba realizando Israel. Esa sería la traducción correcta. Ahí lo tenéis, amigos. La intervención de Erdogan. ¿Alguien podría colocar un pero? Hay una parte de ese discurso, breve discurso que os hemos traído, que es muy importante, porque está delatando claramente cuál es el sentir en la zona del actuar de Israel. Y es que Israel, para Erdogan, está ahí para legitimar las acciones de Occidente en la zona. Claro, os lo hemos venido comentando durante estos días. Ese discurso de Biden en 1966, en el que lo introduce clarísimamente. Si no hubiera un Israel para defender nuestros intereses en la zona, tendríamos que crearlo. Efectivamente, y en el discurso de Erdogan se trasluce ese pensamiento general en la zona. Para muchos nos podría parecer que lo de Biden es una especie de descubrimiento. No, es una confesión, amigos. Eso ya lo tendríamos que saber, que Israel juega ese papel para Occidente en la zona, Occidente en realidad Estados Unidos. Pero lo deberíamos saber ya, y en las palabras de Erdogan se ve. Pero hay algo curiosísimo que Elena Villar en su cuenta de Twitter ha traído durante estos días. Y es, fijaos, ¿no os habéis preguntado en esos discursos de la ONU cuál ha sido la reacción de los países global al discurso de cada uno de los países? Bueno, pues atentos, porque hay algo muy interesante, que es el poder comparar cuál ha sido la reacción de los países ante el discurso de Palestina, del embajador de Palestina en la ONU, y cuál ha sido la reacción de los países al discurso del embajador de Israel en la ONU. Es decir, cuando terminó de hablar el embajador de Palestina, ¿cómo reaccionaron? ¿Aplaudieron? ¿Se quedaron en silencio? Y cuando habló el embajador de Israel, ¿cómo reaccionaron? ¿Se quedaron en silencio? Bueno, pues en el vídeo que vais a ver aparecen la imagen de los dos, tanto del de Palestina, que vais a ver
a vuestra izquierda como el de Israel a la derecha. El de Israel, mientras el que habla es el de Palestina, está congelado. Y cuando termina el de Palestina, empieza a hablar el de Israel y termina su discurso. Vais a ver si hay aplausos o no y cómo se reproducen esos aplausos. Miguel, si pudieras subir el volumen para que lo podamos escuchar y activar el vídeo a pantalla completa, nuestros amigos magos se podrían hacer un poquito una idea más aproximada. No sé si no tienes la posibilidad de hacerlo. Voy a intentarlo. Venga, vamos con ello. No, está sin sonido, Miguel. Está sin sonido. Te lo voy a intentar extractar yo en un momento y lo vamos a emitir, además, creo que muy rápido. Vamos a ver si lo conseguimos, porque ese vídeo nos está dando problemas. Vamos a ver. Tengo que extractarlo, además, muy rápido. Vamos a ver. Lo voy a intentar conseguir en la mayor resolución posible. A ver si lo he conseguido bajar o no lo he conseguido bajar. Vale, lo tengo. Te lo voy a enviar vía Telegram, Miguel. Mira a ver si lo puedes recibir sin título de ningún tipo. Ahí lo tenéis. Bueno, ahí lo tienes. Creo que te ha llegado ya. Es muy interesante, es muy importante el poder escuchar qué es lo que sucede en ese vídeo. Un segundito, Alberto, que lo preparo, ¿vale? No tarda nada. Muy bien. Mientras tanto, recordamos, si os gusta este tipo de información, es muy importante darle like para que el vídeo se pueda posicionar lo mejor posible. Suscribíos al canal y poned vuestro comentario, es importantísimo. También, activad esas campanitas, nos decís, bueno, tenía activada la campanita y no me llega el vídeo. Bueno, es igual. Activadlas igualmente porque es la única manera de que, aunque sigamos en este estado de censura, podamos de algún modo avanzar y poder transmitir esta información al mayor número de gente posible. ¿Cómo va ese vídeo, Miguel? Thank you, Mr. President. I now give the floor. Bueno, ahí lo tenéis. ¿Cuál ha sido la reacción de los miembros de Naciones Unidas que escuchaban el discurso de Palestina y cuál ha sido la reacción de los miembros de Naciones Unidas que escuchaban a Israel? Yo esperaba escuchar un aplauso sordo y yo lo atribuiría a Estados Unidos. Ni siquiera eso he escuchado. Creo que es probablemente en 18 segundos el vídeo que mejor define cuál es el sentir mundial, y fijaos qué tontería, pero probablemente el vídeo que mejor expone el sentir mundial de las actuaciones de uno y la actuación del otro. Recordad, Israel claro que tiene derecho a defenderse, pero Israel no solamente tiene una potencia militar brutalmente superior a la de Palestina, no sé si estáis viendo la entrada de tanques en Gaza durante estos días, sino que además tiene la capacidad de ser selectivo. Y eso obliga es una obligación moral, ser selectivo. Y el rechazo que hay en Naciones Unidas a la actitud de Israel es palmario, hasta el punto de que a día de hoy la ONU única y exclusivamente se mantiene porque a todos los países les interesa estar donde esté Estados Unidos por si acaso, pero no en el lado de Estados Unidos, sino en el sitio en el que Estados Unidos intenta mantener su discurso hegemónico, ya sea por sí mismo o mediante Israel. Muy buena, Miguel. Vale, pues continuamos, Alberto. Pasamos a la siguiente noticia que traemos aquí. Tras rechazar el cese al fuego de la ONU, Estados Unidos ahora dice que apoyaría pausas humanitarias en Gaza. No se puede tener más jeta. Y aquí tenéis a John Kirby, que ahora dice que sí que admitirían pausas humanitarias, pero si habéis estado votando el otro día en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya habéis dicho que no a la propuesta de China y de Rusia, que abogaban por una pausa humanitaria sin ningún tipo de límite y sin espacio temporal. Es así. ¿Qué cara más dura, Alberto? Claro, porque en realidad quieren pausas humanitarias, pero no quieren un cese al fuego. ¿En qué quedamos? ¿Para qué es una pausa humanitaria? Una pausa es un cese del ataque temporal, ¿vale? Pausa es algo temporal, pero es un cese, demonios. ¿Cómo puede ser que tú rechaces el cese y luego digas pausa humanitaria? Como bien dice Miguel, chico, ¿qué cara más dura tienes?
No hay otra forma de llamarlo. Porque en realidad la noticia trae una palabra que es tremendamente demoníaca. Demoníaca. Aceptaría en condicional. Pausa sumaria. Aceptaría, 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 aceptaría. No. ¿Aceptarías o apoyaría? Perdón, apoyaría. Es condicional. ¿Apoyarías o apoyas? ¿En qué quedamos? Esa es la hipocresía. Esa es la mentira haciéndole un homenaje a la verdad. Es decir, sabemos que lo correcto sería lo otro, pero como en realidad no lo apoyamos, pero no queremos quedar mal, le hacemos un homenaje. Apoyaría. Hipocresía es eso, la mentira haciéndole un homenaje a la verdad. Y en este caso, cada minuto, cada hora, cada día de hipocresía supone muerte de centenares de niños en Gaza, que alguien nos debería explicar qué demonios tienen que ver con esos conflictos de, eso seguro, de adultos. Muy buena, Miguel. No voy a decir Estados Unidos, Alberto, pero la administración Biden, y vuelvo a reiterar, está causando un daño reputacional a Estados Unidos en el seno de la comunidad internacional espectacular. Y ese mundo multipolar al que muchas veces yo creo que se ha referido Putin, yo creo que cada vez va tomando más fuerza, pero porque Estados Unidos, de la mano de la administración Biden, está acabando su propia tumba. Con ese consentimiento de esas muertes de niños, de mujeres, de ancianos diarias, y con estas declaraciones que primero voto que no en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora Kirby se marca estas declaraciones de que, bueno, de que igual podemos parar. No digo lo que pienso, Alberto, pero es porque es muy feo. No voy a decir lo que pienso. Venga, no hay otra continúo manera. la noticia. Pero No sería hay otra una opción. situación que se podía ir Kirby a tomar un helado de chocolate de esos que tanto le gustan a Biden, por cierto. Estados Unidos, siguiente, también Kirby, no traza líneas rojas para Israel. El otro día veía, chicos, y se lo pasaba a Alberto, pero no hemos podido sacar un vídeo de cómo la Casa Blanca, de manos de la directora de comunicación, Karine Jean-Pierre, si no me equivoco, por cierto, sí, que en este caso hemos tenido a Tucker Carlson, diciendo que es de lo más tonto que ha visto en su vida, prácticamente, y tenía unas imágenes de unas declaraciones de Biden en el avión con una cara de pánico de Kirby, de qué es lo que va a decir, o cómo va a reaccionar, o dónde va a meter la pata, y la directora de comunicación de la Casa Blanca diciendo, bueno, chicos, que hemos terminado, vamos por concluidas las preguntas. Y el otro día en otro vídeo, Alberto, también salía un vídeo en el que, en una declaración, creo que era en Casa Blanca, de Biden, le cortaban directamente la voz. Es que Biden está perdiendo sus capacidades de forma acelerada. Totalmente. Absolutamente. Yo veo vídeos de Donald Trump, es que cada vez Trump lo tiene más fácil como el candidato sea Biden. Está muy claro. Bueno, perdonad este inciso. Absolutamente. Que Estados Unidos no traza líneas rojas para Israel, dice la Casa Blanca. No sé si quieres comentar algo al respecto. Os hemos querido traer esta noticia de Reuters. Reuters, tragacionismo en vena, para ilustrar la anterior también. Es decir, llevamos días en los que la gente dice, no, porque Israel le ha dicho a Estados Unidos que no invada y lo ha hecho Israel, tiene autonomía total, hace lo que le da la gana, no, tiene autonomía táctica. Táctica absoluta porque como está defendiendo nuestros intereses en la zona, tiene que tener libertad para hacerlo con las manos libres y hacer lo que quiera, en cualquier sentido. Táctica, es decir, puede tomar las acciones que quiera. Estratégica no, porque al final su autonomía táctica depende de la estrategia de Estados Unidos. Eres quien defiende nuestros intereses en la zona. Claro. Por eso, Estados Unidos, ante las declaraciones públicas en Occidente de no, fíjate, es que Estados Unidos no le deja hacer tal o cual. Ha recibido una llamada de Netanyahu y le ha dicho, ya puedes decir ahora mismo que yo no me estoy saltando ninguna línea roja. Y Estados Unidos sale y dice, no trazamos ninguna línea roja. Israel puede hacer lo que le dé la gana. ¿Veis quién está detrás de Israel realmente y quién es el interesado en todo lo que hace Israel? Lo tenéis en esa noticia y es de Reuters. No es el Pravda, no, es Reuters. Claro,
Estados Unidos no pone ninguna línea roja, hace declaraciones hipócritas para que salgan en los telediarios. ¿Recordáis aquel protocolo contra China en el que cada día tenía que aparecer una noticia contra China? Todos los días aparece una noticia buenista de Estados Unidos por Palestina. Hombre, no, por Dios, no apoyamos los ataques indiscriminados. No, hombre, apoyaríamos una pausa humanitaria. Pero la verdad, ¿cuál es? La que estáis viendo en la pantalla. Estados Unidos no traza líneas rojas para Israel. Esa es la verdad. Todo lo demás es hipocresía pura. Muy buena, Miguel. Bueno, siguiente noticia. Bueno, aquí traigo un pack de 3 o 4 que os vamos a pasar rápido. Esta noche, ¿qué ha pasado? Israel intensifica, recrudece los bombardeos, ¿vale? Y dice que intensificará las operaciones terrestres en Gaza. Esta es la primera. Después, se están negociando y acelerando las negociaciones para acordar un alto al fuego. Y adivinad quién juega un papel esencial en el lío este de las negociaciones. Qatar. Efectivamente. Qatar. Me ha mandado un vídeo buenísimo, Alberto, de César Vidal, exponiendo un poco todo el papel relevante de Qatar, que ya veníamos nosotros comentándolo, pero mucho más preciso de César Vidal, que no deja de ser un protectorado británico en el pasado, y eso está ahí. O sea, fue un protectorado británico y al final Qatar, fijaos, está al servicio de Occidente en toda la operativa. Es decir, es la pieza clave, está haciendo de interlocutor, pero el papel que juega Qatar, los datos del vídeo son excepcionales. Y fijaos que hay un problema oculto en esa noticia, y es que muchos países saben cuál es el papel real de Qatar, esa hipocresía de Qatar. Conocen el papel real, pero joder, dices, es que a ver si dejan de matar gente. Aunque sea Qatar quien medie en la situación, que haya un alto el fuego, que estamos hablando de niños, joder. Ya no vamos a hablar, que también es muy importante, de mujeres. Son niños. Con lo cual, obviamente, no por creo lo menos que sea Qatar. No creo que sean los de Qatar que vengan a por ti, Alberto. No, creo que no. Si es Netanyahu, ya estáis viendo que paso de él. Sí. Bueno, siguiente. Gaza no tiene comunicaciones. Aparte de los bombardeos de esta noche y ese recrudecimiento, cero comunicaciones, que lo sepáis. Y luego aquí también dice que algunos aviones han intensificado los bombardeos, algo ya hemos comentado, y el Ministerio de Salud está advirtiendo de una grave situación y una grave catástrofe humanitaria y medioambiental. Es decir, empiezan los problemas ya a nivel humanitario. Y yo creo que esa pausa es que debería de llegar tarde o temprano. Vamos a ver si esos rumores de que Qatar está jugando ese papel tan importante y ese aumento en la intensidad de las negociaciones llega a buen puerto o no, Alberto. Y esta semana yo creo que es clave. A ver, veremos. Es muy importante por todo lo que se está produciendo, pero desgraciadamente hay una agenda ahí. Decidnos vosotros qué sensaciones tenéis, si realmente le hará, o se producirá lo que Miguel nos dice, o qué es lo que vamos a vivir. Venga, Miguel, vamos con más. Bueno, sí, se habrá pausa humanitaria. Y seguimos con Biden, que se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores chino, que ha pasado 2 días con Blinken y le ha expresado sus ganas de reunirse con Xi Jinping. Lleva 3 meses detrás de Xi Jinping y yo no sé Xi Jinping si le está dando largas, pero esto parece cuando en una relación uno da largas a otro, pues esto es parecido. Oye, que quiero ver a Xi Jinping, así lleva con la pataleta Biden 3 meses. Bueno, que se ha reunido con él, que la reunión no estaba programada en su agenda y ahí tenéis la noticia. Claramente, además, tiene ese matiz diplomático del que muchas veces os hablamos. Y es que es un ministro el que va por sorpresa a hablar con Joe Biden. Porque Xi Jinping no quiere recibir a Joe Biden. Pero claro, Joe Biden no va a decir, oye, fijaos, es que está recibiendo a un ministro, no está recibiendo a Xi Jinping. Ese acto diplomático y encima por sorpresa demuestra que Estados Unidos acepta el enfado de China con cómo está actuando Estados Unidos con China. Viene un personaje
importante, pero de segunda fila, no viene Xi Alberto, Jinping. esto es como cuando mandas al amigo a que hable con la novia. Oye, Sí, y Alberto, es verdad lo que está diciendo, hace mucho hincapié en quién realiza la visita, es decir, quién se desplaza al país receptor, y dos, en qué escala jerárquica está el ministro de Asuntos Exteriores en relación con Biden. En la de Blinken, no en la de Biden, evidentemente. Y lo que dice Alberto, yo creo que tiene toda la razón. Ahora te dejo que sigas con la exposición. Oye, admitimos que Xi Jinping está cabreado y por eso vengo. Oye, que nos vamos a reunir, que soy Biden, pero me voy a reunir contigo, aunque no estés en mi escala jerárquica. Esa es la conclusión, ¿no, Alberto? Exacto. Eso es muy importante. De hecho, es de las pocas veces que vais a encontrar en la historia reciente de los Estados Unidos en las que Biden se reúne con un personaje de segunda fila. Es así. Buscad. Estados Unidos, ¿cómo se va a permitir reunirse con... Si es para mí que no estoy, Miguel. Es Qatar. Con personajes... Es Qatar. Entonces sí, cógeles. A ver si por lo menos... Cógeles, por si pueden parar esa masacre, cógeles. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? El problema que tenemos ahí, y es muy importante, es que realmente es que el acto diplomático es formidable. Fijaos cómo claramente es un miembro de segunda fila y lo está recibiendo. Es formidable. En serio. Pone mucho cuidado, Miguel. No sé si puedes compartir una imagen que te he pasado. No sé si pueden, si me está escuchando, esa imagen. Cuando hablamos de gestos diplomáticos, es clave entender qué pasa. Mirad esa imagen. Voy a intentar ampliarla, a ver si puedo más de lo que está. Ahí la veis. Bueno, más o menos se ve. Cuando hablamos de quién manda en qué. Mirad la fisonomía de los dos personajes que hay en la fotografía. Netanyahu necesita la aprobación de Estados Unidos. A lo largo de una reunión hay muchas posturas, muchos gestos fisionómicos que nos dan quizás diferentes puntos de vista, pero esta fotografía que he extraído de uno de los vídeos de la reunión de Joe Biden y Netanyahu, esta fotografía es clave, es de Negocios Televisión además, porque se ve cómo claramente Netanyahu está a la expectativa de lo que diga el otro personaje y el otro personaje está con las piernas cruzadas. Fijaos, claramente en una situación de, bueno, al final sí, yo estoy aquí, a ver si me acuerdo lo que tengo que decir, que no es fácil, pero básicamente todo lo que se está aquí hablando está resuelto de antemano. Netanyahu está a la expectativa de, oye, a ver cómo lo dices, porque estoy muy interesado en lo que tú estás diciendo o vas a decir. Esa imagen diplomática es formidable y te da claramente la vía de que Netanyahu está muy a la expectativa de la aprobación por parte de quien tiene delante de lo que está haciendo. Cuando queramos interpretar realmente la autonomía de Israel, no olvidéis esta fotografía que estáis viendo, porque te da a las claras quién manda aquí. Esa posición, piernas cruzadas, hasta cierto punto desdeñosa de Biden, ya sabemos que en cuanto a recursos mentales está muy limitado, pero claramente sabe que allí ha ido a decir lo que hay que decir y punto. A ver si se acuerda. No, el otro está piernas semiabiertas, manos encima de las piernas, diciendo, a ver lo que dices y cómo lo dices, porque me estoy jugando algo muy importante. Esa es la clave. Miguel. Bueno, pues muy interesante. Continuamos con las noticias y, bueno, aquí vamos a hacer alusión a Víctor Orbán, que tras su acercamiento con Putin, pues, ¿qué está haciendo Bruselas? Directamente dejarle a un lado, directamente aislarle y directamente intentar que cuente lo menos posible. Espera, que no sé si estoy compartiendo, creo que sí. Sí, ahí tenéis la noticia. Y bueno, la vuelta entre aplausos del polaco Donald Tusk al máximo nivel europeo contrasta con el distanciamiento creciente del húngaro en Bruselas. Ya veis que esto es como una mafia. Al final no puedes salirte ni lo más mínimo de la línea porque von der Sánchez y compañía, bueno,
te ponen en el punto de mira rápido y cuando entras allí no tienes con quién tomar café. Yo creo que ahora el húngaro no tiene con quién tomar el café en los descansos, Alberto. Yo me estoy rascando, o sea, me estoy frotando las manos si realmente finalmente vuelve Trump, porque el panorama va a cambiar. No va a cambiar intrínsecamente en cuanto a Estados Unidos, pero va a cambiar mucho en las relaciones. Entonces, Trump va a llegar con mucha fuerza, si llega, con su personalidad arrogante, pero poderosa y a su vez con capacidad de negociación y entendimiento, y va a suponer un antes y un después de lo que está pasando con Biden. Pero bueno, caso aparte, que el húngaro no tiene con quién tomarse el café en Bruselas. Hacer cualquier puntualización de tu comentario es estropearlo. Así es que continuamos. Bueno, seguimos vamos a por la última. Esta me la ha pasado Alberto. Yo no la había visto, la verdad. Barcelona lleva a cabo el simulacro de ataque terrorista más realista de la historia de Cataluña. Uf. Perdón, hay algo que huele ahí muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Por qué en un país que en teoría está apoyando claramente a Palestina, la única posición digna que se le ha visto a Sánchez desde que apareció en la escena política, por qué estamos teniendo miedo a un ataque terrorista? Primero alguien podría decir, bueno, porque van a atacar donde puedan. Y obviamente Barcelona es un sitio en el que pueden porque la política del gobierno catalán, de la Generalitat de Cataluña, ha sido históricamente la de dejar que vengan cuantos más inmigrantes de origen magrebí o islámico, bueno, como queráis llamarlo, musulmán, entren, más fácil tendrán, como decía Jordi Pujol, aprender el catalán, con lo cual más fácil se integrarán y nos ayudarán a hacer fuerza por aquello de la separación de Cataluña, toda esa historia. Bien, pero hay algo más, porque difícilmente esos inmigrantes estarán descontentos con la posición de España. Hay algo más que no se está contando, y es la necesidad de hacer vivir a la población en una crisis continua permanente. Eso ya lo explicaba Klaus Schwab hace ya pocos años. Y es que, oye, qué casualidad que en cuanto se acaba la pandemia, entre comillas, o a salto de pandemia, guerra, aparece justo que Putin entra en Ucrania. Y el tonto de turno podría pensar, hombre, es que Putin está trabajando para ellos. No exactamente. Putin ya les había enviado una carta confesado por Stoltenberg a la OTAN diciéndoles en octubre-noviembre de 2019 que si seguían avanzando en la entrada de Ucrania en la OTAN, él tendría que entrar en Ucrania. Con lo cual, ya sabían nuestros amigos Schwab y OTAN, Estados Unidos, pongáis lo que queráis, ya sabían que después de una crisis venía otra. Después de la pandemia vendría esa entrada de Putin en Ucrania. Pero es que la guerra de Ucrania ya parece que está ganada por Rusia. Oye, y qué casualidad que tenemos un ataque de Hamas que va a justificar revolver la zona en Oriente Medio. Oye, y qué casualidad que esa guerra en Oriente Medio, que probablemente va de aquí a un tiempo a salir del foco, ya estamos avisando a la ciudadanía de que va a haber ataques terroristas o puede haberlos en Barcelona, en Occidente. Ya tuvimos uno hace 2 semanas. Chicos, ¿nos da la sensación de que vivimos en una crisis continua? Cuando una parece que va a terminar, aparece otra. Sí, sí. Probablemente sea eso, ¿eh? A lo que en un momento determinado, si una élite está interesada en mantener la población en jaque y encontrar justificación para controlar a la población, es lo que más le interese. Hombre, es que hay un atentado. Hoy tenéis que aceptar que os pongamos una cámara hasta mientras dormís. Porque, hombre, esto es en pos de vuestra seguridad. Tenéis que renunciar a vuestra libertad. Recordad aquella frase de Benjamin Franklin. Los ciudadanos que están dispuestos a renunciar a su libertad en pos de su seguridad terminarán perdiendo primero toda su libertad y después la seguridad. Así es que mucho ojo porque hay contradicciones. ¿No estaba España en favor de Palestina? ¿Por qué teníamos que temer atentados islamistas? ¿Qué estáis preparando, chicos, para justificar vuestro aumento en el control de los ciudadanos? Veremos. Alberto,
Ayer Perdona, Miguel. escuchaba unas declaraciones era una de las autoridades en Emiratos Árabes, que hacía alusión, era una especie de advertencia de que atentados podían tener lugar en Europa y una extensión de este movimiento musulmán, ojito, Europa, hacía una alerta de que podíamos ver como no una extensión del conflicto, sino una extensión del movimiento de protesta musulmán en Europa vía atentados terroristas. Escuché el vídeo ayer, no lo he podido traer porque no podemos sacar todo, pero era muy interesante. Sin más, Y ayer, Alberto. fíjate, uniendo a lo que tú dices, ayer César Vidal hacía una reflexión formidable. Ya bueno, al paso que se está aceptando la entrada de inmigración ilegal en España, inmigración que no viene mucha de ella a buscarse la vida, sino a vivir, obviamente, de las ventajas sociales en los países europeos, ¿quién nos dice a los españoles que dentro de, pongamos, 30 años, esa inmigración no va a decir que, oye, un día Al-Ándalus fue nuestra, Andalucía, devolvédnosla? Claro, ese argumento cae por todas partes. No, un día Al-Ándalus fue vuestra porque invadisteis la península, con lo cual ahora os echamos de la península otra vez. Pero no. Los argumentos de quien considera que un territorio es suyo empiezan donde le interesa a quien quiere que un territorio sea suyo. En este caso, en la entrada en el 711, el comienzo de la entrada del mundo, bueno, los árabes en la península, con fin en 1452. Joder, tienen 800 años, 700, para buscar el punto que les interesa. Pero probablemente lo harán. Aunque haya miles de años antes y 1000 y pico años después, 1500 después, que no interesa. Perdón, me he colado. 700 años después o 600 años después, que no interesa. Sí, será así, porque siempre hay una justificación. Solamente tienes que permitir que se produzca. Y es que, aunque parezca que este comentario nos estamos extendiendo mucho, refleja una necesidad de caos en las sociedades europeas actuales. Sí, las élites ya llevan avisando mucho tiempo. Necesitan un caos para llevar a cabo su agenda, y lo peor de todo es que lo hacen de manera abierta. Claro, dice el tragacionista que ve el telediario todos los días, dice, pues yo no lo he visto. Ni lo verás. Porque, hombre, en la primera de televisión española no va a aparecer. Pero busca un poquito en las reuniones del Foro Económico Mundial y mira hacia dónde nos llevan. Reuniones que están en internet, búscalas. En cómo se plantean un fracaso, todo lo que ha sucedido con la pandemia, tenemos que mejorarlo, para justificar cuál es su agenda, que es el control de la población y, sobre todo, caotizarla, para después controlarla. Bien, seguimos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la parte geopolítica. Esos comentarios, esos likes que son bienvenidos, ya casi somos 37.000, Alberto. A mano derecha tenéis el iconito en verde para los que estáis nuevos, porque tenéis que estar en la magia de la bolsa, como es natural. Si queréis ver cómo nos cuenta la geopolítica Iturralde, todo el repaso que hacemos a los datos macroeconómicos diarios. Hay que saber cómo está la economía y cómo está la bolsa, que está muy mal, Alberto, últimamente. Bueno, vamos con el repaso macro. Si puedes, Albert, descomparte, que tienes ahí una imagen. Ahí está. Bueno, pues empezamos. Voy a poner pantalla completa. ¿Qué ha hecho el SP500 esta semana? 2,5 abajo. Ahora, dentro de poco, repasaremos ahora los índices y vamos a ver un poco todo. Si quieres, Alberto, sácalo. Ya que estamos aquí, si tienes por ahí a bien y tienes el SP500... Lo tengo y además... El Dow termina cayendo la semana con una nota agria y el SP500 cae desde su pico de julio un 10%. Os traigo luego una interesantísima noticia que nos dice cada cuánto tiempo se producen retrocesos en el SP de diferente calado. Lo trae Charlie Vilello, magnífica, os la voy a traer luego. Venga, Alberto, ese VIX, ese SP500. Bueno, tenéis aquí el VIX, pero el SP500, que es este de aquí, fijaos que sigue muy vertical a la baja.
Ayer también cerraba por debajo del día anterior, no solamente en negativo, sino por debajo de los mínimos del día anterior. Es un cierre relativamente significativo. El día anterior había marcado justo en esa zona que os voy a marcar, y ayer ya lo hacía en zonas de 4.117. Ya se ha colocado en esa zona crítica, 4.110, que os venimos comentando durante los últimos meses. Ojo, porque entre esa zona 4.110, 4.090 hay también un soporte. No os adelantéis a comprar si durante estos días atrás estabais esperando al malo, el malo ha llegado. Recordad esa necesidad ludopática de participar del mercado cuando quizás lo que hay que hacer es esperar. Todavía hay que estar fuera tranquilos a relativo corto plazo. Quienes estén a muy largo plazo ya saben que desde que se produce la entrada de Hamás, ese ataque brutal en Israel, a partir de ahí ya empieza la oportunidad de comprar en el mercado. Pero, ojo, todavía el índice SP500 no marca un final de la caída. Tened muchísimo cuidado a la hora de entrar, Miguel. Si quieres, vamos a echar un vistacito a que hizo el DAX. Espera, vuelve un momento atrás al SP500, acerca un poco el gráfico. Fíjate esa cresta que se está dibujando. ¿Ves esos tres picos de 4.600, 4.500 y 4.400? Es una cresta bajista, típica pauta de análisis técnico. Mi opinión es que vamos a ir a perder el 4.000 o a traer ese número redondo que también funciona a la baja. Lo vamos a perder y luego vamos a ver rebotazo. Mi opinión. Estoy haciendo... No, es que has hecho ahí una consideración muy interesante. Os estoy haciendo una elipse para intentar englobar esas zonas que nos ha dicho Miguel. ¿Lo veis? Bah, cada día soy mejor haciendo elipses, qué bueno soy con esta tontería. Bueno, ¿por qué es muy importante veis cómo se van redondeando a la baja? Es decir, cada vez están más acelerados a la baja esos máximos. Ojo, porque esta figura la voy a guardar aquí para traerla durante siguientes días. Igual la afino un poquito para hacerla más precisa porque tiene importancia su precisión. Lo que es clave es entender que el mercado está anticipando lo que va a pasar en la geopolítica. Al principio os lo comentábamos. Ojo, porque la bolsa anticipa lo que pasa en la geopolítica. Y lo que anticipa el mercado es una complicación de la situación en Oriente Próximo. Clarísimamente. Ya veremos finalmente en qué termina todo. Pero lo que está anticipando es una complicación y que sigue teniendo continuidad bajista. Miguel, si no tienes alguna consideración más, pasamos al DAX. Venga, pasamos al DAX o lo vemos luego. ¿Cómo quieres, Alberto? Pasamos ya. El DAX, fijaos cómo no marca nuevos mínimos, porque el DAX ha tenido ya fuerte caída. Seguramente en el DAX están recogiendo títulos. Tiene una razón de ser, y es que para Alemania el problema consiste en que a la situación geopolítica que estamos viviendo se une la situación económica que viven, con datos continuamente negativos. Con lo cual, en Alemania veremos cómo continuará el mercado cayendo, pero no con la verticalidad que sí estamos viendo en el SP500, que para los ciudadanos estadounidenses tiene una afección menor, porque su situación económica no es tan negativa como la que sí se está viviendo en Alemania. Con lo cual, ojo, porque probablemente, y lo comentaremos durante las próximas semanas, el rebote posterior que venga en Alemania pudiera ser probablemente más fuerte que el que veamos en el mercado estadounidense. Si vamos a nuestro IBEX... Bueno, Alberto, hemos llegado en el DAX a la zona clave, 14.600. Ese nivel lo habíamos dibujado hace bastante tiempo y está en el punto clave, ¿eh? Está en el punto clave. O sea que vamos a estar ahora muy atentos. ¿Podrían hacer una intentona de perforar ese nivel, profundizar, para luego intentar recuperar niveles? Mira la dilatación que tenemos justo anterior con la crisis bancaria. No, arriba un poco el gráfico, si puedes, Albert. Es una dilatación que hay en marzo del 23. El punto anterior, este que tenemos en abril del 23, ese nivel es importantísimo. Son los 14.490 o por ahí, o 460. Vamos a ver si funciona o no. Chicos, os voy a presentando algo que lo comentaba yo hace un par de semanas con Laura Blanco, esa línea que veis ahí, ¿vale? Os la estoy presentando y ya entenderéis qué importancia tiene esa línea. ¿Vale? Os la voy a colocar así. Esta línea es muy importante, voy a grabar para que la veáis durante las próximas semanas. Esto lo comenté ya os digo, hace 15 días con Laura Blanco, el de ayer, el Twitch de ayer,
YouTube de ayer lo hice con Luis Vicente, pero con Laura comentábamos esa línea y decíamos, ojo, la vamos a dejar guardada porque va a tener importancia. Ya lo veréis. Y finalmente, Miguel, si consideras oportuno, pasamos un momentito por el IBEX para nuestros amigos que siguen el mercado español. La caída del IBEX todavía continúa vigente, es decir, no hay nada que nos deba hacer pensar un giro al alza y hay que seguir fuera del mercado quienes especuléis cerca, ¿vale? Si buscamos niveles clave en el pasado, pues en el caso del IBEX, bueno, tiene una primera zona de apoyo donde justo ha frenado. Os voy a quitar esta. Y luego tiene una zona importante de apoyo muy cerca del nivel que nos ha dado Miguel, porque proporcionalmente este punto mínimo del IBEX es muy cercano al que Miguel nos ha dado. Mirad, esa zona podría ser de objetivo bajista para el IBEX durante las próximas sesiones. Ojo, porque estamos hablando de una señora caída. Recordad que el IBEX había caído mucho menos durante estos meses, una caída del 4% más, 375 puntos, hasta niveles de 8.530 en el índice español. Miguel, no sé si quieres hacer alguna consideración. No, bueno, de momento la banca aguantó por los resultados de Sabadell, sobre todo el viernes, pero la banca americana está en debacle, o sea que yo creo que puede acelerar el movimiento. Desde luego hay que estar fuera, estoy de acuerdo. Y ahora, Miguel, recordad, amigos magos, cuando os quejabais, no, es que no traéis tantos valores como antes. ¿Entendéis por qué no los traíamos? Lo peor que podemos hacer es empujaros al error. Claro que nos encanta que estéis cuanto más mejor aquí, cuantos más mejor. Y claro que sabemos que si os traemos muchos valores, no solamente vais a estar entretenidos más, sino que además, como os vais a quedar enganchados y perdiendo dinero, vendréis todos los días al canal como corderitos para ver qué os decimos de vuestro valor. Sabemos que, desgraciadamente, sería hasta beneficioso para el canal en visitas meteros en un problema. Pero nuestra responsabilidad conlleva que vosotros preservéis el capital y a poder ser lo aumentéis. Con lo cual, cuando veáis que nosotros no traemos muchos valores, os decimos, cuidadito, es por algo. Luego ya al abrir posiciones cortas, bajistas, entra dentro de vuestra capacidad para manejaros en derivados. Porque os llevamos diciendo desde mayo que la bolsa va a generar un techo probable después de las elecciones españolas y seguramente caerá desde entonces. Lo que no vamos a hacer Miguel y yo es meternos en vuestro broker a abrir las posiciones cortas por vosotros. ¿De acuerdo? Ya habéis visto que hasta ahora en nuestros análisis somos súper precisos y el techo avisado desde el 29 de mayo, 2 meses antes. Ese día que Miguel me llama de urgencia y me dice, han convocado elecciones. Desde ese momento os llevamos diciendo qué va a pasar en la bolsa. Y es exactamente lo que ha pasado. Miguel. Bueno, seguimos. El oro brilla y aquí yo luego he preparado 4 o 5 valores relacionados con el oro y vamos a darle una vuelta si quieres. Pero bueno, si quieres lo pasamos un poco para el final. SP500 ya nos lo ha comentado Alberto, el nivel más bajo prácticamente en lo que va de año. Fijaos dónde estamos en niveles prácticamente de noviembre del 22. Ahí estamos. Disney, fíjate que os traigo aquí caída libre, siempre hablamos de él, pero fijaos, 79.33. Ojo a Ford, que también está pasando un mal momento. Fijaos las caídas en Ford. Oye, os he querido traer este tipo de valores para que veáis cómo han caído. Ford ha pasado de 26 en diciembre del 21, cuando hacíamos el pico ahí en noviembre, diciembre del 21, a 9.96. O sea, es una Miguel, déjame que disfrute, por favor, de lo de Disney. Espera, que me voy a abrir el gráfico. Yo por mi cuenta, en el sentido de ver, a ver cómo está. Porque es que muchos amigos magos saben por qué disfruto yo de esta caída. Uy, qué mala pinta tiene. Qué mala pinta tiene. Sí, no, tu gráfico no sirve. Uy, amigos, qué disfrute. Y no por precisamente los puestos de trabajo que se puedan perder en la situación que vive Disney, sino porque al final tú no puedes cambiar la naturaleza del ser humano. Y es exactamente lo que ha pretendido Disney durante los últimos años. Cuando los BlackRock Vanguard, con zorros detrás de turno, han entrado en el capital de Disney, es para intentar cambiar el planteamiento de los niños estadounidenses y de todo el mundo al respecto de esas políticas woke
que se han institucionalizado por la bazofia política estadounidense. Hay obviamente muchos políticos que no lo quieren y ojalá tengan más relevancia en el gobierno estadounidense, pero a día de hoy los soros de turno siguen teniendo ese poder, el de entrar en una empresa e intentar lavar el cerebro a los chavales. Pues esa caída que veis en pantalla que nos pone Miguel es el reflejo de lo que está sucediendo con esa cultura, es decir, la ruina total, de lo cual me alegro. Yo no he tenido hijos, con lo cual no puedo hablar, pero desde luego que si los tuviera estaría disfrutando exponencialmente, mucho más todavía de lo que lo estoy haciendo, de lo que le está pasando a Disney. Qué disfrute, Miguel. Perdona que me haya deleitado, pero es que llevaba días sin ver lo que le está pasando a Walt Disney y de vez en cuando me encanta regocijarme en ese gráfico. Fijaos que en la caída, aquí hubo 2 caídas en el año 2014 y en el COVID, pero fueron dilataciones, porque luego, en este caso, la vela fue capaz de recuperar. Ahora no, ahora hay una vela con cuerpo y está en niveles COVID, con lo cual, muy preocupante la situación. Ford igual. Esta es una comparativa del SP500 y el Russell 2000. Fijaos, Russell 2000, auténtica carnicería, Alberto. Cierto. No para de caer. Va a haber grandes oportunidades, pero la verdad es que sigue cayendo. O sea, siempre os lo digo, hay valores que han caído una barbaridad. ¿Cómo están los tipos de interés? Bueno, pues Chile, que ha recortado tasas por tercera vez consecutiva, 50 puntos básicos al 9%, y Rusia, que sube los tipos por cuarta vez, 200 puntos básicos hasta el 15%. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis las diferencias de Chile y Rusia, que son los dos que han movido tipos, uno bajando en el caso de Chile y otro subiendo en el caso de Rusia. Amazon, buenos resultados. La verdad que las cifras y hacía un comentario el CEO de Amazon en relación a las buenas cifras que pueden venir y las oportunidades que da todo el sector de inteligencia artificial. Pero bueno, buenos resultados. Ayer subía fuerte en Wall Street de lo poquito que se salvaba. Y ahí tenéis el incremento del revenue en relación al trimestre anterior. Pero bueno, las cifras son buenas, ingresos que aumentan un 243%, 9.900 millones, y las ventas aumentan un 13%, 143.000 millones de dólares, por encima de las expectativas. Bueno, y la economía estadounidense, que de momento, como no hay recesión, Alberto, técnica, lleva 41 meses en expansión, con un crecimiento anualizado del PIB del 5%. Y aquí tenemos el número de meses que lleva y el crecimiento actual. Esta es una comparativa respecto a los anteriores procesos de expansión. Fíjate que aquí en el 2009 al 2020, con la inyección de liquidez hubo 128 meses. Bueno, sin más, no lo trae Charlie Ville. Esta me ha encantado, chicos. Es para mí lo mejor que traemos en el día de hoy. El SP500 hasta ahora ha bajado un 10% respecto a los máximos de finales de julio. Es la mayor caída del año. Pero fijaos que esta estadística lo que te dice es, esta corrección que tenemos aquí del SP500, ¿cada cuántos años se ha producido desde 1928? Una caída del 50% del SP, fijaos que ya os digo una burrada, se ha producido cada 47 años. Sí, sí. ¿Vale? Una caída del 40 cada 16 años. Una caída del 30 sucede cada 9 años. Una caída del 25 cada 5 años. Una caída del 20 cada 4 años. Una caída del 15 cada 2 años y medio. Una caída del 10 cada año y medio, cada año y 6 meses. Con lo cual es algo normal. Y una caída del 5% prácticamente cada año. Aquí hay algo formidable en la estadística, no la quites por favor, que es que, fijaos, caídas del 20% y del 25% pone que son 4 o 5 años. ¿Cuál es el ciclo electoral en Estados Unidos? 4 años. Eso implica que durante el ciclo electoral se puede permitir el sistema financiero caer un 20 o un 25% sin mayor repercusión. Y si sumamos los años, obviamente yo entiendo que las del 5%, perdón, del 25% están incluidas en las del 20%. Fijaos cómo lo que hemos vivido durante los últimos años ha sido más que normal. Es decir, lo que vivíamos en octubre de 2022 era una situación normal del mercado. ¿Qué es lo que hace que haya mucha pólvora alcista en esa situación? El hecho de que se nos vendió como algo súper excepcional y algo que iba a generar
iba a tener una continuidad enorme en las caídas que obviamente no se produjo y que tenía una carga de profundidad bélica que finalmente no explotó. Con lo cual, amigos, porque lo que está pasando ahora en Israel lo tendremos que mirar dentro de ese contexto que nos plantea Miguel, que por cierto tienes toda la razón. O sea, el dato que nos traes es formidable. Porque si finalmente el mercado termina cayendo un 10 o un 15%, se nos cuenta durante esa caída que todo va a saltar por los aires a nivel global, cuando el mercado comience a caer, tendremos que recordar la estadística que nos ha traído Miguel. Porque en realidad era una caída que entra dentro de lo relativamente normal y sin embargo el hecho de que se nos haya vendido como algo terrible implica que el sistema financiero tiene preparadas subidas mayores para el futuro. Y esas subidas mayores, ya os vamos dando fechas, pueden tener un momento muy importante en mayo de 2024. ¿Qué hay en mayo de 2024? Elecciones europeas. Históricamente, cada vez que hay elecciones europeas, siempre el mercado antes sube y bastante. Fijaos cómo todos los escenarios os los vamos adelantando poco a poco según van asomándose. Si nos seguís puntualmente, os vais a hacer una composición de lugar bastante, no sabemos si precisa o no, porque no somos adivinos, somos magos, pero sí que os puede servir para haceros una idea de cómo el sistema financiero os intenta robar el dinero. Y uno de los escenarios más importantes se está viviendo ahora, con una caída que va a estar entrando dentro de lo relativamente normal y sin embargo se nos va a vender como la apocalipsis financiera, debida a la apocalipsis geopolítica. Estad muy atentos y no os dejéis demasiado influir por lo que viene. Mira. Fíjate, Alberto, que el dato se refiere a caídas del S&P intraanuales, es decir, desde máximos, ¿eh? O sea, esta primera columna es desde máximos. Me parece muy interesante la segunda, que es el porcentaje de años que se produce ese tipo de coyuntura. Es decir, una caída del 50% solo tiene una probabilidad teóricamente estadística del 2%. Es decir, solamente ha ocurrido en un 2% de las ocasiones. Fijaos cómo, por lo que vimos en el COVID, caídas del 25 o 30% solo tienen lugar entre el 11 y el 21% de las ocasiones. Ahí son puntos de compra claros, porque ver más de un 30% caer anualmente desde máximos al S&P es complicado, ¿vale? Y yo creo que invita a la formación de pautas de suelo. Bueno, sin más, me pareció muy interesante. Espera un momentito, Miguel. Fijaos, la caída que vivimos en octubre tiene una magnitud de un porcentaje del 27% en el S&P 500. Está justo en el medio de la del 25%, obviamente, y del 30%. Caídas que se producen del entorno entre 5 y 9 años. Ojo, porque esa caída se nos vendía como la apocalipsis total. Todos los días con datos, bueno, que justificaban que nos fuéramos a tirar todos por la ventana. Y luego el mercado recuperó completamente toda la caída. Una caída que, bueno, entre 5 y 9 años es algo relativamente normal. Relativamente. Estamos en un escenario actualmente muy similar con las caídas que estamos viviendo. Perdón, Miguel, vamos. Bueno, seguimos. Vamos a continuar. Paso a la siguiente. Bueno, tu amigo Diamond, que ha reducido su stake y vende 1 millón de acciones de JP Morgan. Simplemente que lo sepáis, noticia. Y ayer las acciones caían. Importante. Y por supuesto, lo mal que están los bancos americanos, Alberto, que lo hemos comentado a lo largo de esta semana en la magia de la bolsa. Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, todos cuesta abajo. Ahí está la ventita de acciones de un insider que al final es Jamie Dimon. Sí, sí. Bueno, sin más, el índice del miedo en 27, aún no llegamos a miedo extremo. Y octubre, que nos habían vendido como October, resulta que está siendo un mes bajista. Y aquí tenemos la bajada por sectores, sobre todo consumo cíclico, industriales y communication services, que son los que más están sufriendo junto con el sector financiero o financiero, con un menos 4,15. Lo más defensivo, lo que nadie quería hace unas semanas, utilities, la mejor performance con menos 1,55. Y muy importante, Miguel, como advertimos en su momento, aquí, que eso de October, cuidadito, porque
tal cual iban los sentimientos de mercado, lo más probable es que en octubre viéramos caídas. Era muy importante, teníamos las elecciones en Polonia, eso iba a significar un repunte puntual, se produjo, pero caídas. En octubre es muy importante para el sistema financiero, tal cual se estaban dando las circunstancias, os lo comentábamos en verano, que hubiera sentimiento negativo en el mercado. Ya lo estáis viendo. Vamos, Miguel. Bueno, voy a pasar a ver un poco todo el tema del oro. Si quieres, sácanos tú el gráfico del oro, Alberto. Yo tengo aquí, Sí. por supuesto, sabéis que ha superado 2000. Tengo Goldfields, he sacado 3-4 valores de oro simplemente porque les veáis. Bueno, ha mejorado. Ya sabéis que a mí, dentro del oro, esta es la que más me gusta. Estamos cerca de las partes máximas. Es bastante cíclica, es decir, en niveles de 2, 3, 4 dólares es compra, en niveles de 17, 18, prácticamente podríamos decir que es una venta. Y luego tenemos aquí a continuación Barrick Gold, que vemos que está en niveles de 16.33. El papá de la criatura no se mueve gran cosa, nivel de soporte 13.70, nivel de resistencia 20.36. Harmony Gold, un poquito mejor, la niña traviesa, la más volátil, 4.70, buscando aquí intentar romper el 5.46 por la parte de arriba. Y traigo el Dorado Gold dentro de Canadá, que la verdad es que tiene pinta de que puede romper por la parte de arriba. Y aquí tenéis el movimiento alcista, es un triángulo ascendente que podría romper y despegar al alza. Alberto, si tienes a bien y tienes el oro por ahí, podemos sacarlo. Venga. Sí. Fijaos, ahí tenemos el oro, se está acercando a zona de máximos. Recordad que la subida está siendo muy rápida, ¿vale? Muy rápida. Para que haya una ruptura buena, realmente válida, tiene que llegar ahora a zona de 2050, donde está la línea superior, y en esa zona, esta línea que veis aquí, y en esa zona ralentizarse mucho la subida antes de romper. Si llega a la velocidad que está haciéndolo ahora mismo, que es muy alta, esto es movimiento alcista rapidísimo, probablemente no se rompa. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo todos. El sistema financiero mundial te lo coloca muy rápido para que tú lo veas y digas, uy, voy a comprar. Recordad que si vemos en ese punto 2050 noticias que ya os sonarán. Hombre, China ha aumentado sus reservas de oro todavía más de lo que ya lo había hecho. Hombre, el oro se convierte en un activo clave para tal. Ojo, porque probablemente a la vez que hemos visto una subida fuerte en el oro, estamos viendo también apertura de cortos por parte de ese mismo sistema financiero. Así es que estos días es muy importante ver de qué manera llega el oro, si es que llega a máximos históricos, para deducir qué es lo que más probablemente va a hacer. Miguel. Estás muteado, Miguel. Perdona. Perdón. Una pregunta para los magos. ¿Pensáis que va a romper el oro esa resistencia en 2060? ¿Continuará luego el movimiento alcista o pensáis que directamente se va a quedar ahí, va a tocar ese nivel de resistencia y se va a girar a la baja? Nos lo dejáis en los comentarios. También para los que os gusta la bolsa. Yo suscribís, ahí abajo, a la derecha. Venga. Bueno, voy a hacer un repaso rápido, Alberto, de algunos valores que me gustan, aunque hay poquita cosa, porque está todo muy bajista. Dassault Aviation, dentro de mercado francés. Fijaos que está en la parte de arriba. Sector aeroespacial y defensa continúa haciéndolo bien. Clas Ohlson, me he ido un poco a todo el mercado de Suecia, Noruega, etcétera. He intentado sacar algunas compañías. Esta es una compañía, es un retailer del hogar, ¿vale? De productos del hogar, aquí lo tenéis. ¿Vale? Comercio minorista, cadenas de hogar. Bueno, que sepáis que lo está haciendo bien, no la he analizado. ODF Health. Esta también es otra compañía de navegación marítima. Os he sacado dos. Esta, que el ticker es ODF, y Okeanis Eco. Fíjate cómo está yendo la navegación marítima, que hemos sacado también algún valor dentro del mercado americano. OET también. Fijaos qué tendencia más alcista. Este sector está como un tiro. No sé si va a continuar, pero de momento hay timing. Igual que también navegación marítima, Hafnia, el ticker es Hafni, H-A-F-N-I. Fijaos qué tendencia. De lo poquito que se encuentra en los screeners. PDD, que sigue ahí en la parte máxima, acabará rompiendo. Bueno, sector retail, tiene buena pinta, pero tal y como está Wall Street hay que tener cuidado. Chicago Mercantile Exchange, que bueno, está aguantando también en la parte de arriba y 209, no muy lejos de los máximos. EQT, también Corporation, esta también la veíamos estos días, es petróleo y gas, también en la parte de arriba, no ha dicho su última palabra. CBOE, pues esto está de lo más fuerte en Wall Street,
CBOE Global Markets. Fijaos que no afloja, $161 y resistiendo muy bien las caídas de Wall Street. Smith está a la paso, National Werten, Darktronics, no me parece muy importante, Medpace. Esta sí me gusta, la de Web Markets. Yo creo que tiene posibilidades de ir a buscar niveles aquí en niveles de $100. Estamos hablando de una compañía de brokers, ¿vale? Del sector, y tiene pinta de poder visitar la zona de $100. No tenemos mucho histórico, pero lo está haciendo bien. Y ya para terminar, aunque ayer le dieron un 20% de caída a uno de mis valores favoritos, Kinsale Capital, que dio resultados que no cumplieron las expectativas. Por cierto, que la semana que viene tenemos el martes Arts Capital, a FLAC y un montón de compañías del sector, AIG, aseguradoras. Da un poco de miedo con lo que ha pasado en Kinsale, pero yo creo que no se va a extender el movimiento. Arthur J. Gallagher, también de las buenas, de las que son caviar y está cerca de los máximos, en $228 puede seguir con buen comportamiento. No hay mucho más, no hay muchos más valores, no os podemos traer cosas que estén con timing porque no hay. Podemos traer valores que están bajando y están corrigiendo. Haremos un repaso al Dow, a Wall Street, al Nasdaq, etcétera, los próximos días. Esto es lo que hay hasta ahora. Alberto, genial el programa y aquí acabamos. Danos un like, amigos. Sí, el sábado, no os quejaréis. Y suscribíos al canal, que es muy importante. Justo aquí abajo a la derecha, poned vuestro comentario. Fuerte abrazo, amigos. Ahora sale el mago. Y a mano izquierda tenéis el logo, podéis clicar. Gracias por esos super thanks, gracias por esos PayPals. Y os esperamos. Volvemos con nueva información. Buen fin de. Chao.